asociadas de la limpieza y mantenimiento de lentes de contacto RPG con la doctora Norma Cárdenas, que es directora de formación y servicios profesionales de Menicon para todo Latinoamérica. Pues muchas gracias, doctora. Daremos inicio a su plática. Muchas gracias. Dale, doctor José Luis, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes el día de hoy. Bueno, creo que con algunos nos hemos visto desde el año pasado hablando un poco de las soluciones de mantenimiento y hoy vamos a hablar un poquito de esas complicaciones que tenemos en lente de contacto gas permeable por esa inadecuada limpieza que a veces no realizamos en mis lentes de contacto o no le enseñamos al paciente o al paciente se le olvida realizar esta limpieza adecuada que puede traer ciertas complicaciones. Vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a hablar un poco de quién es Menicon. Después, hablar de estas complicaciones que principalmente vamos a hablar de dos, como lo es cuando esta complicación va por depósitos, ya sea de proteínas y lípidos, y cuando hablamos estas complicaciones debido a un microorganismo. Vamos a hablar un poco de la pobrumectabilidad que pueda tener el lente, que es súper importante en el comportamiento de mi lente de contacto. Y al final vamos a hablar un poco de las características que tiene Progent y Manicare Pure. Así que comencemos. Voy a silenciar este video y vamos a hablar un poco de quién es Menicon. Menicon es una compañía japonesa, la número uno a nivel Japón, la quinta a nivel mundial. Menicon fue fundada por el oftalmólogo Tanaka en el año de 1962, quien es la primera persona que patenta el lente de contacto de hidrogel de silicona. Pero Menicon no solamente se dedica a lo que es manufactura de lente de contacto blando, sino tiene un portafolio supremamente amplio donde hablamos de principio a fin de lentes de contacto. Cuando hablo de principio a fin, significa no solamente lentes, lentes blandas, lentes especiales, lentes de ortoqueratología, lentes esclerales, sino también estuches y por qué no hablar de esas soluciones de mantenimiento que es como el paquete completo que necesitamos cuando hablamos de lentes de contacto. Menicon está posicionado en más de 90 países a nivel mundial. Contamos con 12 fábricas en el mundo y Menicon se caracteriza básicamente por tecnología, innovación, siempre satisfacer las necesidades no solamente del paciente, sino del profesional. Así que hoy nos vamos a enfocar dentro de todo ese portafolio que tiene Menicon, hablar un poco de esas características y por qué las soluciones de mantenimiento de Menicon se posicionan en una de las mejores soluciones a nivel mundial gracias a la efectividad y a la eficacia que tiene en la limpieza y desinfección de mis lentes de contacto gas permeable. Vamos a continuar y vamos a entrar en materia ya a hablar un poco de estas complicaciones, esa inadecuada limpieza y desinfección. Sin embargo, cuando hablamos de limpieza y desinfección, a veces podemos pensar que estamos frente al mismo término que yo le pueda indicar a mi paciente, limpio mis lentes de contacto y desinfecto mis lentes de contacto. Muchas veces se puede confundir con el mismo término cuando yo hablo de limpieza y desinfección. Y aquí antes de hablar de las complicaciones, quiero hacer como un paréntesis y hablar de esa gran diferencia. Cuando yo hablo de limpieza de mis lentes de contacto, es cuando realmente yo hago una remoción de todo lo que pueda tener mi lente de contacto en su superficie, ya sea en la cara posterior o en la cara anterior de mi lente de contacto. Limpiar es remover cualquier partícula. Y cuando hablo de desinfección, desinfección es matar cualquier microorganismo que pueda estar en cualquiera de las dos superficies de mi lente de contacto. Ojo, no siempre limpiar significa desinfectar y desinfectar no siempre significa limpiar. Hay ciertos componentes y hay ciertas limpiezas, perdón, productos que pueden ser desinfectantes y a la vez pueden limpiar, como hay otros que solamente desinfectan y desinfectan, no realizan una limpieza.
Así que hablemos un poco de esas complicaciones. Voy a empezar con los depósitos. Cuando hablamos de depósitos, hay ciertos factores importantes que pueden afectar a que mi lente de contacto gas permeable, y aquí cuando yo hablo gas permeable, quiero hablar en general, quiero hablar de un lente corneal, un lente limbal, un lente escleral, y hablemos un poco también de ortoqueratología, todo lo que sea gas permeable. Esos factores pueden afectar a que el lente de contacto pueda tener un poco más de depósito o no. Voy a hablar de los dos depósitos principales, porque hay muchos más depósitos, pero los que podemos encontrar en consulta, que son los depósitos de proteína y los depósitos lipídicos. Cuando hablo de esos factores que influyen, hablemos un poco del tipo de lente. Cuando yo hablo de un lente de contacto gas permeable, es conocer también las características de ese material que estoy adaptando mi lente. Estoy frente a un material, no sé si en México todavía se fabrique PMMA. Si se fabrica, tener en cuenta esas características, o utilizo lentes de baja, media o alta permeabilidad. Si es un lente escleral o es un lente de ortoqueratología. ¿Y por qué hago hincapié en los diferentes como diseños? Porque las limpiezas, digamos que en un diseño de ortoqueratología, se vuelven mucho más exigentes por el diseño que tenemos y por las curvas que podamos tener. Sin embargo, en un lente escleral pasa lo mismo. Si tenemos un diseño blato donde vamos a necesitar limpiar esas curvas, o cuando tenemos diseños multicurvos, se hace importante esa limpieza y desinfección de mi lente. Otro factor que influye para los depósitos es la película lagrimal. Esto siempre lo hablo en las presentaciones, de la importancia de realizar la evaluación antes. Cuando hablo de adaptación de lente de contacto, independientemente del diseño, del tipo de lente de contacto que usted esté adaptando, y aquí voy a hablar solamente de RGP, de gas permeable, haga su evaluación antes, durante y después. Esto va a hacer también la diferencia, como lo vamos a ver más adelante, porque si usted no tiene una superficie, o su paciente no tiene una superficie adecuada, sencillamente el comportamiento del lente en cuanto a humectabilidad, o en cuanto a que se empañe mi lente de contacto, le puede jugar una mala pasada de que el lente no le dé la comodidad que le tiene que dar. Así que evalúe esa película lagrimal, evalúe esa superficie ocular, eversión de párpados, tinción con fluoresceína, tinciones vitales como lisamina verde, para mirar cómo están esas células Globet o cómo están esas células conjuntivales, que me pueden estar hablando antes de poner el lente de contacto de que este paciente puede tener una alteración en cualquier capa de esa película lagrimal. Pacientes con patologías oculares como conjuntivitis papilar. Hay ciertos pacientes que cuando tienen una conjuntivitis alérgica crónica, muchas veces pueden desencadenar o pueden generar una secreción como filamentosa, que puede incomodar en el momento de la adaptación de mi lente de contacto, y esto se puede confundir con material o con limpieza, pero hay factores que me están generando que ese lente de contacto se esté empañando, o se esté ensuciando, o que no se esté limpiando adecuadamente. Factores ambientales, aire acondicionado, productos de limpieza. Realmente mi paciente, ¿cómo está limpiando? ¿Cómo está desinfectando el lente? Hay pacientes que terminan su solución de gas permeable, y como no encuentran su solución de gas permeable, compran la de blandos o X solución, y aquí empezamos ese círculo vicioso de la inadecuada limpieza. Cosméticos, cremas, maquillaje en el caso de las mujeres. Y esa frecuencia de reemplazo que podemos tener. Aquí me faltó una E en reemplazo. Pero cuando hablamos es, a mí el laboratorio, cada cuánto me indica que debo cambiar mi lente de contacto. Hay pacientes que pueden llegar a su consulta después de 5 años: doctora, vengo por mi cambio, ¿por qué será que el lente me está molestando? Las indicaciones de cambio del lente de contacto las debe dar usted, colega, cuando adapta el lente de contacto, para que todos estos factores no generen esa adhesión de depósitos. Entonces, ¿qué implica tener depósitos en mi lente de contacto?
contacto gas permeable. Y estas fotos que ustedes están viendo son fotos reales, son fotos pacientes míos que llegan a la consulta, ya sea de primera vez, pacientes antiguos, donde lo que les digo, hay pacientes que ni lavan el lente de contacto, que se les acaba la solución y, ay, se me olvidó. ¿Qué puede implicar tener esos depósitos en mi lente? Primero, el deterioro del lente de contacto, esa vida útil que puede tener mi lente, que tengan mayor adherencia, ya no a un depósito, sino a microorganismos. Y aquí vamos a hablar de esas queratitis microbianas, que es la más común, frente a una queratitis por acantamoeba. Puede aumentar la inflamación, pérdida de la humectabilidad, disminución de la agudeza visual, incomodidad, menos horas de uso, que puede conllevar al abandono del lente de contacto. Por ejemplo, esta semana me llega un paciente que me dice, estoy usando mi lente menos porque cada vez que me lo pongo siento la molestia y efectivamente cuando veo en la lámpara de hendidura estaba lleno de depósitos. Cuando piensan que el lente tiene un deterioro, no, es una inadecuada limpieza que el paciente, digamos que toma como normalidad limpiarlos con cualquier solución o no hacer el régimen que debe hacer. Yo cada vez que el paciente va, así sea un paciente antiguo, reeduco a mi paciente y le digo, cuéntame cómo estás limpiando el lente, enséñame, ¿cómo lo haces? Porque a los pacientes se les olvida cómo debe limpiar su lente de contacto por más que sea usuario antiguo de mi lente. Lo que les decía al inicio de conocer el lente de contacto o el material es importantísimo porque los diferentes materiales pueden ser más propensos a la adhesión de ciertos depósitos que sea de proteína o de lípidos. Por ejemplo, la caracterización, y aquí lo puse como tres grandes familias. eh, en Colombia no se fabrica ya el PMMA, en México no estoy segura, pero encontramos ya materiales siliconados donde básicamente cuando tenemos solamente siloxano pueden ser un poco más propensos a las proteínas y cuando ya a ese siloxano se le incorpora flúor, ya podemos tener un poco más de adhesión a los lípidos. Así que consejo usted en el momento de la adaptación del lente, si se están dando cuenta, no solamente es que el fluorograma se vea como el del libro, sino esa evaluación de cualquier factor que pueda influir en ese proceso de adaptación va a ser importante entre escoger el material, tener en cuenta las propiedades. Sabemos que a mayor transmisibilidad, muchísimo mejor, pero también no dejemos atrás la dureza que puede tener el lente de contacto, no dejemos atrás la humectabilidad que pueda tener ese lente de contacto, y aquí me voy a adelantar y ya me devuelvo, pero conozca como las ventajas y desventajas de cada material. Recuerden la humectabilidad, a mayor ángulo de humectabilidad, menor humectabilidad, es inversamente proporcional el ángulo que va a ser clave si yo llego a tener un paciente con algún tipo de alteración en la superficie. Los pacientes que tienen alteración en la superficie no son pacientes contraindicados a lentes de contacto, son pacientes que tenemos que tener un poco más de cuidado y más detalle en el momento de escoger mi lente de contacto. Por ejemplo, cuando ya sale la silicona, hay algunos que, claro, la ventaja, mucha más oxigenación, pero pueden tener, ya podemos manejar diámetros más grandes, filosofías de adaptación diferentes, pero al tener siloxano, al tener silicona, recuerden que eso es como un imán, como una lente blanda, que va a ser mucho más propenso a tener, es como un imán para esos depósitos, que se flexe un poco más, que no se flexe. Así que esto es un cuadro no para leerlo, sino para que ustedes realmente tengan presente con qué materiales está trabajando y qué material le está adaptando a su paciente, que también va a ser importante en el momento del lente de esa adaptación final. Y aquí me devuelvo un poquito porque cuando hablamos de esa adhesión de depósitos, miren que en un estudio, independientemente que sea un lente de baja permeabilidad o de alta permeabilidad, podemos encontrar casi los mismos niveles de adhesión. Entonces, conozco el material, pero también soy consciente de que frente a cualquier lente de contacto, si yo no realizo la limpieza y desinfección adecuada
de mi lente de contacto, sí que sí puedo tener una adhesión de cualquier tipo de depósito. Estos tipos de depósito, y aquí ya voy a empezar a hablar de los dos principales, que es de proteína y lípidos. Cuando yo hablo de diseño de depósito de proteína, es uno de los principales que me puede generar un daño en la conjuntiva o incluso los de lípidos también. Recuerden que hay depósitos y ya vamos a mirar como esas características que tiene cada depósito, pero cuando yo tengo una sobrelevación sobre la superficie anterior de mi lente de contacto, puedo generar un daño en conjuntiva. En conjuntiva tarsal superior puedo generar una conjuntivitis papilar gigante, la visión se va reflejada, puede haber un proceso inflamatorio donde puede haber evidentemente lo que les digo y ya vamos a ver esa clasificación, una desepitelización localizada en córnea, dependiendo de dónde se encuentre ese depósito principal. Entonces, principales tipos de depósitos encontramos el de proteína y el de lípidos. Cuando hablamos del de proteína, ¿cómo se ve ese aspecto? Porque no son iguales y las causas no son las mismas. Por tanto, las soluciones aparentemente pueden ser las mismas, pero cada uno puede solucionarse de diferente forma. Proteínas, ese aspecto va a ser un poco más mate, como lo vemos aquí, como un aspecto más duro. Y normalmente recordemos que la misma lágrima tiene proteínas, pero cuando esa proteína deja de ser buena, es decir, cuando genera una desnaturalización y deja de ser buena para los componentes de la lágrima, se convierte en un desecho que se puede pegar fácilmente y puede formar películas en la superficie de mi lente de contacto. Entonces se ven como esas láminas opacas, como mate. A diferencia de los lípidos, que el lípido lo vamos a ver, pero el lípido principalmente, su causa principal es cuando tenemos una alteración de glándulas de Meibomian. Mire cómo se va relacionando todo y cómo esa evaluación antes de poner un lente de contacto también me puede estar indicando que mi paciente puede tener más predisposición a tener depósitos, por tanto yo tengo que reforzar la limpieza a ese específico paciente. El aspecto, a diferencia del depósito de proteína, el aspecto del depósito de lípidos va a tener esa, como esa característica como anacarado, como brillante, como suave, y normalmente suele como no ser elevado, sino ser más bien plano, y normalmente se ubica como en áreas que genera una falta de humectabilidad del lente de contacto. Así que miremos esas causas. Cuando hablo del depósito de proteína, las causas principales puede ser cuando el paciente tiene una conjuntivitis papilar gigante, una inadecuada y mala limpieza y desinfección de mi lente de contacto o utilizar soluciones inadecuadas. Inadecuadas, como lo dije anteriormente, es esa solución que se me acabó la solución de lente de contacto gas permeable y ahora voy a usar una solución para blandos o sencillamente una solución salina o hay una muy común que es lo guardo sin líquido y lo lavo con agua del grifo. Esto pasa muy frecuente en los pacientes. Esas características que tiene el depósito de proteína es que en el momento de la limpieza o desinfección ya va a ser muy difícil eliminarla. Así que aquí vamos a tener que utilizar limpiadores y desinfectantes eficaces para que realmente genere esa remoción. Puede aumentar la conjuntivitis papilar gigante, puede generar procesos inflamatorios, incluso puede generar como esas lesiones en córnea específicamente. Este es un paciente donde llega con el depósito, si se dan cuenta la característica del depósito, como lo dije anteriormente, es una lesión o es más mate, como láminas en mate son opacas, llega con el depósito, pero en el momento de quitar el lente de contacto, miren, aquí se toma la foto, aquí es cuando llega el paciente, se ve en lámpara, quito el lente. ¿Cómo pueden tomar ustedes estas fotografías? Mire. Esto, cuando usted le muestra a su paciente lo que tiene, lo que le está pasando, por qué le está molestando el lente, el paciente lo entiende mucho mejor a que usted le esté hablando solamente.
Cuando usted, ¿cómo toma esta fotografía? Sencillamente lo quita, lo pone en su lámpara de hendidura, magnificación, luz blanca, si quieren poner o sea, una iluminación difusa. em, Toman la imagen y le muestra a su paciente. Mire, es que el lente le está molestando por esto. Debe cambiarlo, debe hacer esto, ya usted toma la decisión dependiendo de lo que esté viendo. Pero al remover el lente de contacto, se hace tinción o se mira en lámpara de hendidura y se logra ver que marcó literalmente en córnea esa lesión. Esa es una característica principal de los depósitos de proteína, a diferencia de los lípidos, que me va a generar una huella en la córnea, donde aquí también puede ser un diferenciador. No sé si estoy frente a un depósito de lípidos o frente a proteína. Aquí utilizamos una solución que es Progent y nos quitó totalmente la proteína. Hablemos de la caracterización que tiene, aquí voy a quitar los depósitos de lípidos. La causa, el principal problema normalmente puede ser el aumento de esa secreción o esa alteración de glándulas de meibomio. También una de las causas puede ser el maquillaje, los cosméticos que esté utilizando mi paciente y también el mal manejo de las soluciones de mantenimiento. Las características que se ven ustedes, a diferencia del anterior, si se dan cuenta, yo les decía que ¿cómo podemos diferenciarlo? Va a estar como asociado a estas zonas de deshidratación de mi lente de contacto, se ven más anacaradas, como más brillantes, pueden tener elevación. Esto es un lípido. Entonces, esto me va a afectar en el comportamiento del lente de contacto, incluso dependiendo de la cantidad de los depósitos, pueden generarle mayor movimiento a su lente de contacto, disminuir em, esa calidad, aquí, permítanme, esa calidad de la lágrima, donde a diferencia de las proteínas, los lípidos son mucho más fácil de limpiar y pueden salir, digamos que más fácil, por ejemplo, con una solución multipropósito. Sin embargo, se recomienda realizar ese régimen no solamente de limpieza con un multipropósito, sino con un limpiador o un desinfectante. Perfecto. Dejamos depósitos a un lado, que es una de las principales complicaciones que podemos tener, y hablemos de microorganismos. Yo personalmente hago hincapié en los pacientes de no utilizar agua ni lavar mis lentes ni conservar el lente, no solamente el lente, sino los estuches o las chupas en el momento que utilicemos lentes de contacto esclerales o ortoca, una chupa de remoción dependiendo de cómo usted le enseña a su paciente en la inserción y remoción del lente de contacto. Pero claramente, si yo comparo la incidencia de una queratitis microbiana frente a un lente de contacto blando, frente a un lente de contacto gas permeable, el lente de contacto gas permeable tiene menor incidencia, y ya lo vamos a ver, que un lente de contacto blando. Sin embargo, el hecho de no realizar ese régimen puedo tener una pequeña incidencia. Hoy en día hablamos de control miopía, hablamos no solamente de control miopía, sino de tratamientos de ortoqueratología. El diseño de este lente de contacto, al tener esa curva inversa, va a generar mayor acúmulo. Cuando yo hablo y cuando hablamos y cuando miramos la evidencia científica, se ha demostrado que la ortoqueratología me está generando más infección de queratitis microbiana que una adaptación de un diseño corneal con la filosofía que usted quiera. ¿Por qué? Por el diseño que estamos adaptando. Entonces, recuerde que el régimen aquí con su paciente, cuando usted adapta ortoqueratología, tiene que aumentar con respecto a cualquier otro diseño. Si vemos un poco las estadísticas, podemos ver que cuando yo hablo de un lente de contacto gas permeable, puedo tener una incidencia de 0,8 a 4 pacientes en 10.000 pacientes. Cuando yo le digo a mi paciente de una queratitis microbiana, evite ser ese paciente en 10.000 o esos 4 pacientes en 10.000 que puede tener una infección
que como la puede resolver fácilmente y no quedan secuelas, como sí pueden quedar secuelas importantes y dentro de esas secuelas es una pérdida de agudeza visual Luego haces que tus significativa. papás me oigan. Todo Ortografía. funciona. Eh, Perdón, perfecto, gracias. Y cuando hablamos de ortoqueratología, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que esa incidencia va a ser más o menos de 7.7 pacientes en 10.000. Aumenta un poco, no va a llegar igual, que aquí lo podemos ver en todos los diseños de lentes como un lente de hidrogel de silicona, que la incidencia puede ser de 20 a 25 pacientes en 10.000. Entonces, la importancia de esa desinfección y limpieza juega un papel importante para evitar esas complicaciones a mediano o largo plazo. Entonces, aquí voy a silenciar. La queratitis microbiana es de las infecciones más frecuentes cuando hablamos de lentes de contacto. Y cuando hablamos de lentes de contacto esclerales, básicamente pensemos que hay más factores que pueden exacerbar o que pueden aumentar esa contaminación o esa predisposición a tener una queratitis microbiana, como es la contaminación de la solución salina, el debris, el mínimo intercambio lagrimal. Aquí es importante también el proceso de adaptación, cuando ustedes pueden generar una inadecuada o un inadecuado aterrizaje en mi lente de contacto que puede generar procesos inflamatorios o cuando generan adaptaciones inadecuadas con toques en la parte central que pueden exponer esa barrera que tenemos, puede ser un factor importante para que esa queratitis microbiana aumente en pacientes con lentes esclerales y definitivamente esa inadecuada limpieza. Que yo no sé si ustedes en México lo ven, pero yo todavía llego pacientes de que llevan adaptados con lentes de contacto hace más de 40 años que se quitan su lente y se lo meten a la boca. La limpieza no es en la saliva, o sea, esto hay que reeducar a mi paciente. Em, Algo muy importante también, no solamente es cómo yo esté haciendo la limpieza en mi lente de contacto, sino también en el estuche que está el paciente utilizando en las chupas o todos los accesorios que esté utilizando para la adaptación de mi lente de contacto. Queratitis microbiana, una de de los microorganismos más frecuentes en la adaptación del lente que me pueden generar complicación, pero también está la cantamoeba. Normalmente el 91% de los pacientes dicen utilizar agua del grifo para enjuagar sus lentes y más o menos un 33% en almacenar sus lentes de contacto en agua. Miren, no se sorprendan de esta estadística, por más de que usted eduque, por más de que usted coloque en su consentimiento informado, el paciente le entra por acá, le sale por aquí. Por eso les aconsejo que cada vez que su paciente va, recuérdame cómo estás limpiando tu lente. Ay, doctora, esta solución. ¿Cómo se llama la solución? Esta, la que usted me dio. No, regálame el nombre, porque es que si tú la estás comprando frecuentemente, es como, no sé, el perfume que me aplico o la crema dental que voy y compro, o cuando usted tiene una compra constante se va a acordar del nombre, pero estos pacientes que le dicen, doctora, es que no me acuerdo el nombre, esa que usted me da, esa doctora, no es reeducar a mi paciente. Esto no lo digo yo, realmente lo dice la evidencia científica, que el exponer mis lentes de contacto gas permeable eh, va, o sea, ya sea en limpieza, ya sea que se duche con lentes de contacto, conservarlos en agua, va a exponer un riesgo potencial a una infección que es por acantamoeba. De las infecciones más peligrosas y que más secuelas dejan es la acantamoeba, hasta trasplante de córnea pueden llegar por esa mala indicación o enseñanza que pueda tener mi paciente. Así que, bueno, cuando hablamos de esa poliumectabilidad que puede tener el lente, mire, aquí esto que ustedes están viendo a veces puede ser muy frecuente cuando ustedes evalúan el paciente, ya sea con un lente corneal, un lente limbal, un lente escleral.
Cuando yo tengo una falta de humectabilidad en el lente de mi contacto, perdón, en mi lente de contacto, puedo generar una adhesión de depósitos mucho más rápido. Pero esta humectabilidad no solamente depende de mi paciente, ni tampoco del laboratorio. Algo muy importante, a veces en los procesos de fabricación, en el pegado, en algún proceso, pueden quemar la superficie y puede que cuando usted le entreguen el lente de contacto y usted ya haya descartado cualquier daño de superficie, cualquier alteración, limpieza, todo, tal vez sea un proceso de fábrica que por equivocación pudo pasar, pero a veces puede pasar. Entonces, cuando yo hablo que es inducido por mi paciente esta falta de humectabilidad, también puede ser cómo estoy limpiando el lente de contacto o por la superficie. Aquí pueden ver varios, digamos que no solamente pérdida de humectabilidad, esto ya es un depósito propiamente, pero cuando yo veo esto, esto va a generar una disminución de agudeza visual, una intolerancia de mi lente de contacto, enrojecimiento y todas las molestias que ustedes quieran. Así que algo muy importante, esa pérdida de humectabilidad normalmente, en la mayoría de los casos, se da en la cara anterior de mi lente de contacto. ¿Cuáles pueden ser esas causas principales? Primero, alteración de la lágrima. Miren qué tan importante es cuando yo hablo de depósitos, cuando yo hablo de microorganismos, cuando yo hablo como tal de humectabilidad, siempre tengo que evaluar esa película lagrimal de mi paciente. Eso es clave para determinar qué debo hacer o qué debo cambiar o qué lubricante debo mandarle a mi paciente. Disfunción de glándulas de meiomio. Aquí no pongo un video, pero usted no necesita tener un queratograph, no necesita tener un módulo de ojo seco para saber que su paciente tiene una alteración de disfunción. Haga expresión de las glándulas, si quiere con el dedo, con un copito, compren las pinzas. Una sencilla expresión le puede determinar a usted que ese paciente, cuando ponga su lente de contacto, posiblemente va a tener alteración de humectabilidad en el lente de contacto. Cuando pacientes tienen síndrome de Sjögren, blefaritis, rosáceas, afecciones atópicas. Cuando ustedes tienen este lente de contacto, y no sé si les ha pasado, y estos son como tips, en el momento que ustedes ponen el lente de contacto de prueba y están haciendo su prueba, y el lente tiene una falta de humectabilidad, porque hay algunas cajas de prueba de algunos diseños que en el momento de fabricar son lentes que llegan con muy poca humectabilidad y ustedes lo ponen y se empaña, lo ponen y se empañan. Y usted lo pone, no se empaña, llega el paciente después de la hora y media, 2 horas de hacer la prueba y el lente empañado. ¿Usted cómo lo va a quitar si usted lo que necesita evaluar es qué tanto clearance quedó, cómo se aterrizó, cómo fue el proceso de ese lente de contacto durante esas 2 horas? Coja un hisopo o un copito, como lo llamamos aquí en Colombia, lo humedece con la solución de mantenimiento y lo va a pasar sobre la superficie anterior y se va a dar cuenta cómo va a cambiar. Entonces, esto cuando usted esté haciendo la prueba, pero cuando el paciente se me empaña, quite, limpie el lente de contacto. Cuando se lave las manos, no utilice un jabón que tenga aditivos o tipos de lociones o cremosos. Tiene que eh, indicarle al paciente que no se aplique cremas hidratantes antes de poner el lente de contacto, sino que se lo aplique justo después de insertar su lente de contacto, desinfecte las chupas, considere un material con un ángulo de humectación mucho más bajo. Era lo que les decía, a menor ángulo, mayor humectabilidad. Y el consejo que les doy cuando ustedes estén haciendo la prueba de su lente de contacto y utilizar tecnologías en superficie para evitar estos, digamos que esta falta de humectabilidad. Así que después de ver lo anterior, ¿cuál sería el régimen de limpieza y desinfección que usted debería tener en cuenta? Esto usted lo puede cambiar dependiendo de lo que usted le quiera realmente enseñar a su paciente, pero ¿qué sería lo mínimo que debe tener? Primero, manipulación, higiene. Cuando yo le estoy explicando a mi paciente, creo que yo le doy ciertas indicaciones, pero la primera indicación que yo le doy siempre a mi paciente es: lávese las manos con agua y jabón.
no con gel antibacterial, no con alcohol, porque después de pandemia quedamos todos acostumbrados a un alcohol, sino realmente haga la rutina de lavado de mano como debe ser. Utilice una limpieza diaria, que aquí ya vamos a utilizar un multipropósito, el que encontremos en el mercado, desinfección, que es diferente a limpiar, como le expliqué al inicio de la presentación, donde limpiar es remover cualquier partícula que encuentro en la superficie de mi lente de contacto, y desinfectar es matar cualquier microorganismo. Y también acompáñelo de humectación si el paciente lo requiere, y el reemplazo. No solamente tener en cuenta el reemplazo de mi lente de contacto, sino del estuche y los accesorios. Entonces, hoy quiero presentarles las ventajas y bondades que puede tener Manicure Pure y Progen en el momento de esa desinfección y limpieza del lente. Manicure Pure básicamente es un multipropósito. Sus indicaciones principales es, como todo multipropósito, limpia, desinfecta, conserva y enjuaga. Cuando yo hablo que limpia, aquí la idea es tener un pequeño frotis em, en- para generar la limpieza de mi lente de contacto, pero también tiene ese componente desinfectante. Ese componente desinfectante va a ser eficaz frente a bacterias y hongos en tan solo 30 minutos y frente a la cantamoeba en 4 horas. Me conserva y enjuaga. Pero no es cualquier multipropósito. A diferencia de los otros multipropósitos, realmente tiene ciertas características, y una de esas características principales es que tiene una formulación natural y tiene 4 componentes importantes, como lo es la hipromelosa, como el ácido hialurónico, como el macroglicerol, y también tiene vitamina C. Si se dan cuenta en la pantalla, cada uno de esos componentes naturales me va a ayudar naturalmente, no solamente a limpiar, a desinfectar, sino también es mucho más afín a la capa mucínica de esa lágrima. Me va a ayudar que si el paciente tiene algún proceso inflamatorio, me puede ayudar gracias al ácido hialurónico a reparar ese epitelio. Entonces, no es cualquier solución de mantenimiento, no es cualquier, digamos que limpiador y desinfectante, sino que cada componente natural que tiene me puede ayudar clínicamente. Y aquí voy a hacer como el comparativo. La hipromelosa me va a generar mayor fricción en el lente de contacto, por tanto clínicamente me va a dar un poco más de comodidad. No sé, ustedes han tenido pacientes donde les manifiesta que, uy, doctora, yo cada vez que me pongo el lente de contacto me arde, no lo tolero, empiezo a lagrimear, pero ya después de 5 o 10 minuticos me pasa y ya estoy bien. Esto es una hipersensibilidad a las soluciones de mantenimiento, a cuál se tiene que entrar a evaluar cuál es el componente que realmente le está generando esa hipersensibilidad y empezar a cambiar esa solución de mantenimiento. El ácido hialurónico, pues básicamente me va a mantener la humectabilidad del lente, como les dije anteriormente. Todos sabemos que un lubricante con ácido hialurónico, su principal función es ayudarme a generar esa repitelización del epitelio, me va a ayudar a esa reparación corneal epitelial, donde me va a generar mayor humectabilidad, donde esa película lagrimal se va a comportar muchísimo mejor, y así cada uno de los componentes me va a ayudar a que esta solución sea más em, compatible con la superficie ocular, y que no solamente me limpie, me desinfecte, sino que también me ayude a ciertos componentes clínicos como lo están viendo ahora en pantalla. Cuando hablo de Progent, ya entramos en materia a un desinfectante propiamente, donde me va a eliminar no solamente proteínas, sino también lípidos. Es un limpiador intensivo, y realmente una de las ventajas que tiene Progent es que no requiere frote del lente, y lo vamos a ver más adelante. Y como lo vimos anteriormente, en 30 minutos me va a limpiar frente a bacterias, hongos, 4 horas para cantamoeba con un multipropósito, pero
con una solución desinfectante como lo es Progen, en tan solo 5 minutos va a ser efectivo contra virus, bacterias, hongos, acantamoebas, lo que usted quiera, en tan solo 5 minutos. Este desinfectante realmente es único en el mercado y no tiene ningún tipo de comparación con otros. Podemos tener, o ustedes se pueden preguntar allá en casa donde estén o en el trabajo, claro, pero tenemos un peróxido de hidrógeno que también es un desinfectante. Sí, pero es el único que no genera frotis, que no necesitamos frotis, pero adicional que tiene dos componentes principales, como lo es un hipoclorito de sodio, que es uno de los desinfectantes más potentes para matar cualquier microorganismo, y adicional tiene bromuro de potasio. Estos dos componentes, como ustedes lo ven acá, contenido A y contenido B, hacen, en el momento de la combinación, hacen que genere, digamos que un desinfectante intensivo y potente, pero adicional, no solamente un desinfectante que me va a matar cualquier microorganismo en tan solo 5 minutos, sino que adicional me va a limpiar el lente de contacto. Quise poner este video, pero lo podemos compartir con ustedes porque es importante que ustedes sepan manejar Progent. Aquí estamos viendo el lente engrasado, lente sucio. El lente Progent va a tener un estuche cuando ustedes lo compran especial y va a tener un contenido A y contenido B. Recuerden que el contenido A es hipoclorito de sodio y el contenido B es bromuro de potasio. Van a insertar los lentes de contacto en su estuche. Si se dan cuenta, en el estuche está marcado R right, left, ojo derecho, ojo izquierdo. Van a introducir sus lentes de contacto en el estuche. Aquí, cuando hablamos de lentes de contacto escleral, el estuche, no tengo uno aquí a la mano, pero pueden girar la cabecita para que no choquen los lentes esclerales, sino lo voltean, que no quede horizontal, sino quede vertical, donde ustedes guardan el lente de contacto para que no vayan a chocar. Van a verter el contenido A en el recipiente y después todo, esto es una única dosis, se utiliza solamente una vez, donde introducen el contenido A, posterior introducen el contenido B. Después de esto, meten sus lentes de contacto, tapan, agitan un poco y vamos a dejar que actúe por 30 minutos máximo. Si se dan cuenta, solamente en 5 minutos ya vamos a encontrar una desinfección. La recomendación del fabricante, en este caso Menicon, se recomienda que usted lo utilice máximo de 30 minutos. Lo que se ha evidenciado, y realmente ha sido muy poco, porque esta es una de las preguntas más comunes que me hacen, es ¿qué pasa si lo dejas más de 30 minutos? Esta solución, a diferencia de un peróxido, no se va a convertir en una solución salina. Él va a seguir siendo un hipoclorito con un bromuro de potasio donde va a desinfectar el lente de contacto. Pero ¿qué puede pasar si usted lo deja más de 30 minutos o incluso toda una noche como habitualmente puede pasar con un peróxido? Puede generar que el lente de contacto se decolore. Sin embargo, yo en mi consulta no he visto que se decolore, pero hago la recomendación por si esto llega a pasar. Quise traer con ustedes un estudio donde se evaluaron dos cosas principales. Uno que fue la eficacia de la limpieza y otra eficacia desinfectante. Con 3 soluciones en la limpieza, con 4 soluciones en el desinfectante, y cuando quisieron ver la desinfección, lo que hicieron fue contaminar los lentes de contacto con Staphylococcus epidermides. Entonces, en la primera parte, que fue la eficacia de la limpieza, es decir, remover cualquier partícula, lo compararon con 3 soluciones. La A corresponde a Menicon y otras 2 que encontramos en el mercado. Y cuando hablábamos de la eficacia de la desinfección, utilizamos 4 soluciones. En la eficacia de la limpieza, si ustedes se dan cuenta, el lente que mejor tuvo en cuanto a remoción, y se compararon 2 tipos de lentes, como lo fue ortoqueratología, que es un diseño de curva invertida,
y el otro un diseño Rose-K, que es un lente multicurvo donde tiene varias curvas para queratocono, se evidencia que Menicon Progent, sin necesidad de frotar, fue el lente que mejor limpieza tuvo frente a estos dos diseños, de estos dos diseños de lentes. Y frente a la desinfección, ustedes van a ver unos colores y en los colores, ¿qué se evidencia? El color rojo, es decir, que mató realmente el microorganismo, en este caso el Staphylococcus epidermidis, y el verde significa que ese estafilococo todavía estaba vivo. Se evidencia que en la solución A es Menicon Progent, realmente mató cualquier microorganismo, en este caso epidermides. Así que aquí podemos comprobar la eficacia tanto en limpieza como desinfección de mi lente de contacto. Existen varios estudios de ortoqueratología, de diseños de lentes de contacto, donde realmente muestran que es uno de los mejores desinfectantes para evitar infecciones o queratitis microbianas en sus lentes de contacto. ¿Cómo podemos ver esa efectividad? Pruébelo usted, haga el intento en su consulta. Los invito a que si no han probado estas soluciones, que como les decía al inicio, es una de las mejores soluciones que encontramos a nivel mundial por la efectividad que tiene, no solamente de limpieza, sino de desinfección, hágalo en su consulta. Inténtelo con un paciente. Estos son lentes reales, lentes donde el paciente llega con estos depósitos porque llegan de un deterioro y ustedes lo ponen en su Progent y van a encontrar realmente la eficacia. Aquí, evidentemente, el lente no solamente de tener un depósito está roto, que ya es hora de cambio, pero lo que quise mostrar aquí es la efectividad que usted va a encontrar en la solución. Y ya para terminar, nos quedan 7 minutos, es recordarles la limpieza del estuche y de esos accesorios. No voy a leer lo que dice ahí, básicamente es poner en práctica cómo el paciente debe limpiar, no solamente el paciente, sino nosotros si tenemos cajas de pruebas. Es, primero, el estuche máximo debe cambiarse cada 3 meses. Yo le digo a mi paciente, si usted puede mensual, maravilloso, pero si no, cada 3 meses debe ser el régimen del cambio del estuche de su lente de contacto. Nunca lávelo con agua. Nada, el agua del grifo queda prohibido para lavar estuche, para lavar chupas y para lavar claramente su lente de contacto. La FDA recomienda que lo lave con la solución de mantenimiento, con la misma solución que lava sus lentes de contacto y que lo deje secar boca abajo el estuche en una toalla totalmente limpia. Indíquele a su paciente que el recambiar la solución de mantenimiento donde conserva su lente de contacto también es importante y también ese es un foco donde puede generar más infección que la misma limpieza del lente. El paciente a veces no cambia la solución de mantenimiento todos los días, sino la deja una vez por semana o incluso no lo conservan con solución de mantenimiento, sino con la solución salina. Aquí como dato curioso, y hago un paréntesis porque voy a hablar, por ejemplo, de un lente blando, cuando usted le indica a su paciente o cuando usted cambia de reemplazo del lente de contacto blando y no cambia la modalidad, ya no es un lente mensual, sino un lente diario. Como en América Latina nos encanta reutilizar, un lente mensual no lo usamos cada mes, sino el paciente lo usa cada 2, 3, 5, 6 meses. Un lente diario ya no lo usan diario, sino una semana. Cuando el paciente teóricamente lo debe cambiar diario, cambia o se quita su lente de contacto, lo está conservando en la solución salina que viene en el blister. Se ha comprobado que guardar los lentes de contacto en solución salina genera mayor recontaminación a su lente de contacto y se puede convertir, miren, ustedes cambian a un lente diario para evitar, para que sea mejor para su salud ocular, mayor limpieza, etcétera, etcétera. Pero el paciente al guardarlo en solución salina está incrementando esa recontaminación en su lente de contacto. Lo mismo pasa en gas permeable. No le indique a su paciente que lo guarde en solución salina, porque los pacientes a veces de lentes esclerales, se me acabó la solución de mantenimiento, lavo, conservo y lleno todo con la solución salina. No. Recuérdele a su paciente que esa solución que guarda en el estuche debe cambiarla todos los días
y tiene que ser solución de mantenimiento, no solución salina. Cuando hablamos de esa limpieza del lente, no solamente es de estuche, no solamente es enseñarle a mi paciente, sino qué estamos haciendo en el consultorio y cómo está usted desinfectando sus lentes de contacto o sus cajas de pruebas de cualquier corneal, escleral, ortoqueratología. Cuando usted tiene que desinfectar el lente de contacto tras cada paciente, cuando yo los guardo en los viales, el vial yo lo guardo después de desinfectar mi lente de contacto, lo guardo en seco. ¿Y por qué lo guardo en seco? Hay muchos, digamos que profesionales pueden sugerir guardarlo en solución, pero puede que ese lente de contacto usted lo vuelva a utilizar 4, 5, 6 meses después y esa solución se va a contaminar y puede contaminar su lente de contacto. Así que después de cada paciente desinfecte el lente y si usted eh, prefiere guardarlo en seco para que no, esa solución no se contamine. Si el vial realmente está completamente sellado, no es necesario que usted cambie la solución de mantenimiento si está un lente nuevo. Como conclusiones, educa a su paciente la importancia de limpiar y desinfectar y no solamente a su paciente. Reeduquémonos nosotros también y desinfectemos nuestras cajas de prueba. Limpie los lentes de contacto todos los días. Utilice ese régimen de limpieza con lavado de manos, un limpiador diario, un desinfectante ya sea quincenal o mensual. No lave ni el lente, ni el estuche, ni las chupas, ni los accesorios de sus lentes de contacto con agua del grifo. Tampoco le indique que se duche o que se bañe con el lente. Cambie la solución de mantenimiento que está en su estuche todos los días. Y realmente, eh, con los estudios anteriores, lo que ustedes están evidenciando, Progent y Manicare Pure se convierten en soluciones, digamos que claves para mejorar ese comportamiento. Em, Cuando hablamos de abandono del lente de contacto, y aquí como cifras importantes, el abandono del lente de contacto, pensemos que a nivel mundial, del 100% de las adaptaciones, el 87% corresponde a lentes blandas, un 17% a gas permeables. Los que estamos aquí es porque adaptamos lentes de contacto corneales, nos metimos en este hermoso cuento de la contactología especializada que es apasionada, pero un abandono de lente de contacto no solamente depende de una mala adaptación, de escoger un mal diseño, sino también depende de una inadecuada limpieza y desinfección de mi lente de contacto. Esto puede influir en el comportamiento y en que el paciente sienta su lente de contacto. Así que recordarles, tenemos la siguiente presentación, Manicare Pure en presentación grande que viene con 250 ml. Tenemos un kit de iniciación donde viene un Manicare de 70 ml y un juego de Progent para una desinfección. Y tenemos nuestra caja solamente de Progent donde vienen 5 viales de hipoclorito de sodio y 5 viales de bromuro de potasio. Recuerden diariamente siempre limpiar sus lentes con el multipropósito. Aquí Menicon sugiere que sea semanal, sin embargo, usted le puede indicar a su paciente que lo puede hacer mensual. Quiero agradecerles por el tiempo, por la disposición. Si llegan a tener alguna pregunta, alguna duda, se pueden contactar conmigo. Soy Norma Cárdenas, mi correo norma.cardenas@menicon.com. No sé si tengamos alguna pregunta. Mientras miramos si tenemos alguna pregunta, doctor José Luis, quiero darte el paso. Muchas gracias, doctora Norma. Excelente charla, muy ilustrativo con referente al tema de, pues, todos los, asociadas, a todos los efectos adversos asociadas por el manejo de lente de contacto permeable, rígido permeable al gas. Por supuesto que esto nos da mucha luz y de a título personal debo confesar que el Proyend es muy, muy efectivo. Lo he podido aplicar en muchos pacientes y de verdad que pues, sí. eh, Pueden tener extender el tiempo de vida del lente, como también tener la calidad en cuanto a la visión, en cuanto a evitar esas sensaciones extrañas que ya empezaban a sentir, y bueno, obviamente acompañado también del Manicare Pure. Entonces, a título personal, puedo mencionar esta eficacia. Entonces, agradecerte con todo gusto, doctora.
Y sí, por supuesto, aquí haciéndoles mención también, aprovechando un pequeño ahorita que están escribiendo sus preguntas, o ahorita en un momento vamos a proceder, mencionarles que, bueno, Laboratorios Lumilend es un distribuidor autorizado para las soluciones de Medicare y Proyent. Asimismo, bueno, aquí pueden obtener en pantalla en los contactos, pueden comunicarse por vía telefónica o mandar por correo para poder resolver y orientar cualquier duda o pregunta hablando de esta cuestión de tecnicismos o discusiones. Asimismo, también mencionarles que en el chat se compartió una liga para poder revisar un PDF ilustrativo del que contiene la solución Proyent y Medicare Pure. Así que bueno, muchas gracias, doctora. Perfecto. Y por No, duda, pregunta, por favor. doctor José Luis, muchísimas gracias. Aquí hay alguna pregunta que me preguntan si Manicare Pure sirve para lentes blandos y rígidos. No, es una solución específica para lentes de contacto rígidos, gas permeable. Así que solución para blando, no. Es recomendable usar la solución Menicon y también usar AOSEP Plus. Aquí yo te recomiendo, Álvaro, si vas a utilizar Manicare Pure, que es nuestro multipropósito, la recomendación es que utilices Proyent. ¿Qué diferencia hay entre AOSEP y Proyent? Los dos son un desinfectante. AOSEP es un peróxido, sin embargo, Proyent es hipoclorito con bromuro de potasio. Algo importante que no sé si ustedes sabían, cuando yo utilizo AOSEP o utilizo cualquier peróxido de hidrógeno, esto tiene un proceso, algún peróxido puede utilizar pastillas catalizadoras o algunos en su mismo estuche tiene este proceso catalizador. Yo necesito desinfectar dependiendo del peróxido que estés utilizando, y esto tienes que tener en cuenta según la marca, si lo dejas mínimo 2 horas o máximo 2 horas o 6 horas. A veces podemos cometer el error con el peróxido de que como es un desinfectante, podemos o el paciente lo puede dejar un fin de semana completo en el peróxido. Ojo. Uno de los peróxidos, cuando ustedes lo meten, hace su proceso de desinfección, todo el proceso catalizador. Pero en el momento que ustedes se pasen las horas indicadas de cada producto, esta solución desinfectante se convierte automáticamente en solución salina. Entonces, si yo dejo mis lentes de contacto 2, 3, 4, 5 días en el desinfectante que teóricamente lo está desinfectando, piense que esta solución se va a convertir en solución salina. Entonces, se está recontaminando su lente de contacto porque no le está sacando a tiempo, porque recuerde que esta solución desinfectante por ese proceso catalizador después se convierte en una solución salina. Algo importante también que tienes que tener en cuenta, Álvaro, es cuando tú utilizas un peróxido, él ya sale listo para ponerlo en tu ojo por ese proceso catalizador de la solución. Cuando tú utilizas Proyent lo dejes 30 minutos, 5 minutos, 2 horas, 3 horas, sigue siendo una solución desinfectante que va a seguir siendo hipoclorito y va a seguir siendo bromuro de potasio. Por tanto, cuando tú lo sacas del estuche, tienes que enjuagarlo con suficiente solución salina o con la misma solución de Manicare Pure para quitarle el desinfectante. No cometan este error de que le indiquen al paciente que automáticamente lo saquen como el peróxido, porque pueden generar lesiones importantes químicas en el epitelio. Mi recomendación es, si tú estás utilizando Manicare Pure, indícale Progen para que realmente tenga esa limpieza y esa desinfección. Espero haber respondido tu respuesta, doctor Álvaro. Sandra Villegas, un saludo especial. Muchas gracias a ti por la participación. Ana Patricia, gracias. Alejandra, Pedro, Cristina, gracias a todos por los saludos. Alejandra, ¿podrías compartir el archivo otra vez, por favor? Claro que sí, ya lo vamos a poner nuevamente en el chat. Esto lo dijo el doctor José Luis, pero en el transcurso de la semana les va a llegar el link por si quieren ver nuevamente la grabación y dentro de este newsletter que les va a llegar de agradecimiento por su participación van a encontrar el link que pueden ver la presentación y adicional el link para que ustedes puedan descargar el PDF. Muchas gracias.
Anel, ¿qué material recomiendan para lentes esclerales en pacientes que hacen muchos depósitos de proteína? Aquí es importante, primero estás frente a un diseño escleral donde tú sabes que el intercambio lagrimal es limitado. Vas y piensa que no solamente estás generando un espesor de lente de contacto dependiendo de la potencia del lente, sino también el clearance que estás dejando. Tienes que pensar en un lente de alta transmisibilidad. Aquí obligatoriamente el papel, y aquí ya empezamos a jugar con otros factores que no solamente es limpieza, no solamente son depósitos de proteína, sino también es salud ocular. Por el clearance que estás dejando, por el espesor que estás dejando, tienes que utilizar un material de muy alta transmisibilidad, pero si tienes la opción de escoger el que menor ángulo de humectación tenga, muchísimo mejor para evitar esas adhesiones de depósito. Quisiera yo complementar esa respuesta, doctora. Gracias. Claro. Sí, por ejemplo, cuando regularmente en los materiales esclerales, el material que se maneja no es que sea mejor o peor, supuesto que no, simplemente tienen características diferentes. Es el material extra de Contamac. Y que digámoslo así, si el otro material que también manejamos es el material Boston XO, que también tiene el mismo DK, sin embargo, por así decirlo, tiene un ángulo de mutación diferente. Claro, no es que no garantice que, digámoslo así, que se deje de empañar, habría que ver esta situación de la calidad animal, como ya la doctora Norma nos planteaba desde el inicio, pero poder cambiar el material, por ejemplo, sería Boston XO. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Bueno, acabamos de compartir nuevamente el PDF. Muchísimas gracias por la participación. No tenemos más preguntas, así que mil gracias. Saludos a todos y gracias por estar atentos estas horas después de un día largo de trabajo. Muchísimas gracias. Si llegan a tener alguna pregunta, quedo a disposición de ustedes. Mil gracias. Buenas noches. Gracias, doctor José Luis. Que Muchas tengas gracias, buenas doctora. noches y buenas Cuídense noches mucho. Buenas a noches. todos. Muchas gracias.